Ok, todo el mundo estamos hablando de Lucy, el cuento publicado por la SEP en el libro de texto gratuito para quinto grado de primaria en México. Como cuentacuentos, he notado que crecientemente los niños piden cuentos con emociones fuertes, incluso unos específicamente me piden que sean de terror. Pero antes de hablar de mi opinión como cuentista profesional, hablemos un poco de lo que se ha dicho a favor y en contra. El creador literario busca expresar no siempre una opinión o una moraleja o una enseñanza, pero sí buscamos despertar emociones en el lector. Es por eso que de todas las posibilidades, el autor imagina y va conectando lo que se le antoja contar. Estaba teniendo un propósito de creación, de ejercicio literario, sin ninguna intención de que se interpretara como un cuento para estar alerta con respecto al abuso infantil, y aun cuando hubiera sido esa su intención. De la misma manera que J.K. Rowling no tiene que desmentir a cada uno de sus detractores sobre si Harry Potter tiene la intención de compararse con la mitología cristiana, no tendría por qué estar defendiendo que la literatura es eso. De la misma manera que tú te sientas en una comida familiar y expresas tu opinión y no puedes responsabilizarte por cómo lo interpreten los demás, de la misma manera todo cuento, todo acto de creación es como una botella lanzada al océano, y habrá quienes reciban el mensaje a bien y otros que no. Una institución como la SEP debería discernir mejor en cuanto a la información que está presentando a los niños. No tratar de forzar que tienen una intención pedagógica, cuando el mismo autor expresa que no iba por ahí. No es un cuento para hablar sobre el abuso infantil, es solo un cuento. Se puede enseñar la estructura de un cuento con distintos contenidos. Puede encontrarse cuentos que no despierten emociones incómodas. Podría tener muchísimo más cuidado que, aunque es literatura que existe y los niños ven cada cosa en la televisión, sí, pero debería poder elegir el niño lo que le hace sentir bien y lo que no le hace sentir bien. Y si está presente en un libro que tiene que abordar en clase, es casi como imponerle que deba sentir eso que se está narrando. ¿No nos escandalizarían tanto los contenidos de este tipo si enseñáramos a nuestros hijos criterio? Están en un vasto mundo, y si no es por medio de la SEP y por un editorial, lo que están viendo, lo que están percibiendo, nuestra misma atención en la casa y la manera como afrontamos los problemas, ellos la están asimilando y percibiendo. Así que es inútil tratar de ocultar cosas. Es muchísimo más poderoso orientarlos para poder tener criterio, para poder distinguir la realidad de la fantasía y entender que la fantasía tiene el propósito de despertar en ellos emociones, pero que ellos pueden distraerse de esas emociones cuando desean. Tantas cosas horribles en el mundo, ¿por qué? Porque en algo en lo que los papás confiamos, como la educación, están presentes estos contenidos. Yo no lo autorizaría en mi casa. ¿Por qué tiene que venir por el lado confiable que se supone es la escuela? Justo el cuento empieza diciendo que el papá de Lucy no le cree que exista un monstruo, ya que entonces esta no es una referencia sobre el abuso infantil y que el autor simplemente estaba contando una historia, nos serviría perfectamente como herramienta para platicar con nuestros hijos sobre que la imaginación puede ser muy poderosa y hacerte creer cosas que en realidad no están ahí, pero que siempre les daremos el beneficio de la duda, porque aunque no sea real, la emoción sentida por lo que estamos imaginando, esa es real, se siente. La literatura y otros modos de expresión entiendo que están hechos para despertar en nosotros emociones. Así que, ¿por qué habríamos de despertar deliberadamente en el niño emociones de miedo, emociones de inquietud y de preocupación? A mí me fascinó tu cuento, pero soy un adulto. Y también hay niños que me piden cuentos de ese estilo.
En vez de discriminar lo que sí y lo que no, los papás deberíamos aprovechar la oportunidad para mostrarle a nuestros hijos lo poderosas que son las emociones y cómo el permitirnos que el exterior influya en ellas, nos puede hacer pasar un mal rato. Pero la mayoría de los niños no pasan un mal rato escuchando estos cuentos, se divierten, lo disfrutan. Somos los adultos los que nos tomamos de un modo muy clavado contenidos como este y tantos otros. Cuando era niña, en el libro de texto gratuito del 6º grado o del 5º, estaban cuentos de Horacio Quiroga. Entonces, ¿por qué sí puedo hablar de que hay que temer a una almohada en donde puede haber un bicho que chupe mi sangre y nadie se dé cuenta por qué morí, pero un monstruo de la imaginación que parece que mata a una niña, que evidentemente un monstruo no es real y podemos hablar con nuestros hijos de que no es real, porque eso sí nos escandaliza? Me daría más miedo el almohadón y aún así crecimos con esa idea y aprendimos a superarla. ¿Sabes qué historia es aterradora? Donde asesinan a la mamá, el hijo tiene una discapacidad, lo secuestran y el papá lo busca por todos lados, ayudado por alguien que padece de sus facultades mentales. Estoy hablando de Buscando a Nemo. Así que bajémosle a la intensidad, aprovechemos cualquier oportunidad, cosa que escuchan, cosa que ven, el mundo está ahí. Hablemos entonces con nuestros hijos para inspirarles criterio, para inspirarles, soy feliz por mis huevos. Este video llega a ti gracias a la revista digital Reversos, el otro lado de la información. Comenta, comparte, da like y lee Lucy y el monstruo.